Buenas tardes a todos de nuevo. Nuestras siguientes ponentes son Valentina Palancini y Ruth Barbacil. Valentina es Senior Cyber Threat Intelligence Analyst en Deloitte y Ruth es especialista en Threat Intelligence Analytics en Deloitte. Muchísimas gracias, chicas. Un placer teneros aquí en Intelcom cuando queráis. Muchas gracias, Gonzalo. Como dijo Gonzalo, esta presentación es sobre Riders of the Mitre Framework. Vamos a hablar un poco sobre cómo armar una biblioteca de amenazas usando el framework de Mitre ATT&CK. La presentación se preparó para ATT&CK 2.0, que fue en octubre de este 2019. Fuimos invitadas por Mitre para dar la presentación y esta es una versión en español de esa misma presentación de esa conferencia. Vamos de qué es una biblioteca de amenazas, qué se puede esperar y qué no de una biblioteca de amenazas, cómo se puede estructurar, cuáles son los principales problemas a la hora de trabajar con fuentes públicas, cómo usar Mitre para estructurar esa información, usando ejemplos reales, y también qué lecciones aprendimos después de llevar varios años con este proyecto. Yo soy Valentina. Llevo en Deloitte algo más de 2 años en el equipo de ciberinteligencia. Entré a trabajar con Ruth, para Ruth, en el equipo de Threat Library. Y también desarrollo aplicaciones para analizar los datos que vamos recolectando. Además, soy licenciada en un traductorado en la Universidad de Málaga, así que Málaga es como mi segunda casa. Entré al mundo de la seguridad a través del frontend primero, después el backend, después una diplomatura en seguridad y finalmente entré al equipo de Deloitte. Y en mis tiempos libres me dedico a investigar cosas sobre threat hunting. Mi nombre es Ruth Barbacil, yo soy ingeniera en sistemas, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina y trabajo en el Departamento de Ciberinteligencia de Deloitte hace unos ya 5 años, donde soy especialista. Y cuando comencé a trabajar en este sector, era un sector nuevo, el sector de ciberinteligencia en Argentina, con lo cual empezamos con las tareas principales de obtención de indicadores de compromiso de amenazas que estaban activas. En esa época, como lo único que estábamos haciendo era la recolección de indicadores, empezamos a organizar la información en planillas de Excel. Y para lo que necesitábamos, utilizarla estaba muy bien, pero sin embargo, cuando queríamos consultar la información y responder preguntas estratégicas sobre ciertas actividades que veíamos, no podíamos. Nosotros dividíamos todos por familia de malware y cuando queríamos hacernos preguntas del estilo de, bueno, tenemos un ciberactor y queremos saber qué otras herramientas de malware utiliza en sus actividades para lograr sus objetivos, y estas respuestas no las teníamos de una manera simple porque consultar la información se hacía bastante complicado. Entonces, con el objetivo de empezar a responder preguntas estratégicas de una manera más rápida y tener todo centralizado, empezamos a crear lo que hoy se conoce como Threat Library. Threat Library se puede ver como una base de conocimiento donde tenemos información relacionada a ataques en el ciberespacio, relacionada principalmente a atacantes que son, digamos, persistentes, que son avanzados, que suelen estar enfocados a cierta industria o región. Y esta información la tenemos de una forma normalizada y curada, producida por nuestros equipos de investigación de Cyber Threat Intelligence, utilizando fuentes abiertas y OSINT. Pero si bien lo que parecía quizás ser una solución a todos nuestros problemas y cumplir todos nuestros deseos, quizás no es exactamente lo que esperábamos y quizás puede incluso impactarnos si no tenemos en consideración algunas cosas. Por eso vamos a hablar un poco de qué esperar y qué no esperar de un proyecto de este estilo. Primero, tener en cuenta que una base de conocimiento de este estilo no es una solución por sí misma, sino es simplemente una herramienta adicional para los analistas, para que ellos puedan hacer sus servicios, para que puedan ofrecer una respuesta rápida y encontrar la información que necesitan, que es muy útil. No es una colección de todos los ataques existentes, hay mucha actividad previa, hay mucha actividad de un montón de grupos y hay muchas cosas para prestar atención. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que enfocarnos en algo que a nosotros nos sea útil y centrarnos simplemente en eso. Además, no es un feed de indicadores, si bien van a ver en los ejemplos que nosotros ponemos indicadores de compromiso sobre las amenazas de las cuales estamos hablando,
no está pensado para que un SOC consuma esto como una alerta, porque justamente por la naturaleza de la información que estamos recolectando se tarda y a veces no llega a tiempo para los procesos, digamos, que más requieren que la información esté en cierto momento disponible, por lo cual no se piensa como un feed de indicadores, sino que tiene otro fin que haya indicadores ahí, que después lo vamos a ver. Además, no es información perfecta. Tengan en cuenta que nosotros consumimos reportes open source y detrás de los reportes hay gente, nosotros también somos personas y como personas obviamente siempre estamos poniendo un poco de error en eso, entonces es importante también que en el proceso haya una parte de aseguramiento de la calidad. Y además la información no es inmutable. Con esto queremos decir que la información va cambiando y como nos gusta a nosotras un poco dibujar, decimos que la información está viva. La información va cambiando, la gente va encontrando nuevos datos, se va agregando nueva evidencia y a partir de eso se va, digamos, modificando la información que tenemos sobre los adversarios. Ahora un poco de lo que sí esperar. Vamos a esperar tener información normalizada, catalogada y examinada, que esté disponible en el momento que necesitamos y que esté de alguna manera también estructurada para que nosotros sepamos dónde vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Podemos verlo también como un diario de actividades de los ciberactores o de las amenazas persistentes avanzadas, porque nosotros estamos recolectando la información a medida que va saliendo, entonces en el día que uno necesita saber cuáles fueron las otras actividades previas de ese ciberactor, lo puede saber. Y además tenemos observables claves para amenazas específicas. Esto es lo que queríamos decir con los indicadores de compromiso. Hay observables en la información que nosotros ponemos, pero está hecho para poder chequear o expandir y como evidencia de la información que estamos escribiendo. Pero no está pensado nuevamente para ser consumida como un SOC o como una alerta temprana. Además, podemos ver que hay contexto para la emulación de adversarios. Esto es muy útil cuando uno realmente quiere hacer información útil para un cliente, tiene que entender cuál es el contexto del adversario, porque no tiene sentido usar un adversario que, por ejemplo, impacte a la industria financiera si nosotros tenemos una empresa de tecnología, quizás. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuál es el contexto de dónde se desarrollan estas actividades. Y además tenemos un análisis de las operaciones a través del tiempo, con lo cual podemos ver cómo van evolucionando estos actores, cómo van modificando sus herramientas, podemos ver cómo fueron respondiendo incluso a los reportes de sus actividades para poder evadir las defensas de las víctimas. Y además podemos tenerlo todo en un lugar, con lo cual nosotros lo llamamos con un all-in-one, que la idea es que el analista no tenga que estar buscando información en un montón de fuentes, sino que simplemente pueda ir a un lugar de referencia y a partir de ahí indagar en lo que necesita. Bueno, cuando empezamos a armar todo este rompecabezas, nosotros como analistas nos encontramos con este gran monstruo formado de fuentes volátiles, feeds privados, OSINT y nomenclaturas distintas que nos hace sentir realmente muy pequeños, sobre todo cuando al principio no teníamos en cuenta la mayoría de estos elementos. Pero bueno, vamos a mostrar un poco de cuáles son bien en detalle cada uno de los problemas que nos encontramos. Primero, la superabundancia de datos. Es importante entender que cuando un reporte se publica sobre cierta actividad, va a haber un montón de otros portales que van a hacer eco de esta información y a veces incluso van a agregar ruido. Nosotros tenemos que entender cuáles son las fuentes originales, de dónde viene la información para ser lo más puristas posibles en ese sentido. Además, tenemos que entender que hay una diversidad de formatos y distribución, incluso dentro de un mismo proveedor de servicios, de información y de reportes. Podemos ver que no siempre tienen la misma información o no siempre se encuentra dentro de la misma parte de los reportes, entonces es bastante complicado a veces cuando se está buscando un dato específico. Además, falta de contexto, muchas veces quizás se pierden en los detalles técnicos y no entendemos muy bien realmente cuál es el contexto que afecta a este ciberactor, o a veces nos pasa al revés, que tenemos un montón de contexto, pero quizás no tenemos los indicadores o la evidencia para poder nosotros contrastar esa información y decir, bueno, es un reporte bien hecho o no. Y además también muchas veces hay falta de actividad relacionada, con lo cual si nosotros queremos saber cómo se comportó un actor en actividades previas, tenemos que empezar a indagar mucho más porque no está simplemente todo en un lugar cuando se publica un reporte. Además tenemos que entender que va a haber información sesgada, ya desde por sí nosotros consumimos información de reportes que están escritos en inglés o en español, a veces quizás algunos otros idiomas con ayuda de algún traductor,
pero en general suelen ser esos dos idiomas. Entonces con eso ya tenemos un sesgo por nuestro lenguaje natural. Y a eso se agregan un montón de sesgos de los analistas, que bueno, obviamente es su propio tema y da largo para indagar, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Además, vamos a ver información sin catalogar, muchas veces porque de por sí ya las organizaciones no se ponen de acuerdo en cómo catalogar algo o lo catalogan de distintas maneras, entonces tenemos que, digamos, ponerlo dentro de nuestro entorno y con las características que a nosotros nos importa para poder producir resultados. Además, muchas veces hay fuentes que desaparecen, reportes que hoy en día están públicos y el día de mañana desaparecen, no sabemos si porque el reporte tenía un error o porque simplemente ese reporte quizás ahora es parte de un feed privado. Usualmente los proveedores no avisan por qué desaparecen esas fuentes, simplemente no están más disponibles y bueno, uno se queda con lo que ya leyó en la cabeza, entonces hay que entender eso, que a veces, muchas veces las fuentes son volátiles y si queremos mantenerle eso, probablemente tengamos que almacenarlas previamente. Y además la superposición y las atribuciones erróneas. De esto da muchísimo para hablar también porque los ciberactores, para los que ya tengan un poco de idea, cambian mucho el tema de los nombres, ¿no? Una organización lo llama de una forma y otra organización lo llama de otra y hace un seguimiento de la actividad con otra nomenclatura y quizás están hablando de lo mismo o quizás no, y a veces hay actividades que tienen relaciones, pero sin embargo en otras cosas no encajan a la perfección para decir que son el mismo grupo. Entonces es bastante complicado y hay que tener en cuenta esto a la hora de buscar reportes y de analizar la información. Pero si bien somos los arqueólogos que parecen que van a ser aplastados por esta gran pelota de ruidos, datos e información, si tenemos en cuenta esto podemos presentar y encontrar una solución mucho más simple. Bueno, siguiendo un poco con esta analogía entre la arqueología y nosotros, de alguna forma decimos a veces que parecemos arqueólogos buscando entre escombros de datos y datos para buscar hallar el tesoro, que al fin y al cabo es la información en sí. Lo que hicimos nosotros es estructurar toda la información, como ven, con el esquema que ven en pantallas y ayudados por el framework de Mitre. Entonces, distinguimos primero ciberactores que llevan a cabo una serie de campañas que atacan ciertas industrias y que emplean para ello una serie de herramientas que pueden ser piezas de malware o puede ser software legítimo, pero que abusan para fines maliciosos. Entonces, dentro de estas piezas de malware podemos analizar cómo es el comportamiento y qué es lo que hacen usando el framework de Mitre Attack para distinguir las tácticas, las técnicas y los procedimientos o TTPs, siendo los procedimientos la forma específica en la que ese ciberactor lleva a cabo determinada técnica. Entonces, ATT&CK, de alguna manera, es un modelo descriptivo que nos ayuda a precisamente describir cómo se comporta el ciberactor dentro de la red de la empresa, dentro de una red de control industrial, dentro de un dispositivo móvil o incluso dentro de un entorno cloud. Lo que van a ver a continuación es la matriz de Enterprise de ATT&CK. Probablemente no lleguen a leer las técnicas que aparecen, pero la idea es que vean cuán grande es esta matriz y la cantidad de técnicas descritas y de subtécnicas que hay. ATT&CK distingue entre 12 tácticas, que son las 12 columnas, y para cada columna hay una serie de comportamientos descriptivos, que a su vez pueden tener dentro de sí otros comportamientos. Esto se ve en un ejemplo muy claro de la última actualización de la matriz, donde tenemos la táctica de acceso inicial y la técnica phishing, que engloba dentro de sí 3 subtécnicas para distintos tipos de phishing: Spear Phishing Attachment, Spear Phishing Link y Spear Phishing via Service. Esta es la última actualización. Además, es un framework que está en constante desarrollo y crecimiento. Uno puede contribuir, incluso si quiere, puede enviar una propuesta de técnica o de táctica o de subtécnica, y el equipo de ATT&CK lo evalúa y si lo considera, lo incluye dentro de la matriz. Ahora lo que vamos a mostrarles a continuación es un ejemplo real de cómo nosotros estructuramos las campañas. Lo más importante es lo que llamamos scorecard o una tarjeta que nos ofrece una vista inicial de lo que es el evento en sí.
que sigue más o menos la misma estructura. En los títulos intentamos llevar un patrón claro que permita al analista que estaban quizá buceando entre una gran lista de eventos distinguir exactamente cuál es la información que puede resultarle de interés. El nivel de confianza, por supuesto, siempre. El periodo en el que tuvo lugar esa campaña, la fecha en la que se hizo pública esa campaña, la región que fue afectada, qué país, qué industrias, una breve descripción de lo que ocurrió en esa campaña, y después tenemos un pequeño resumen sobre las víctimas, cuál fue la intención o cuál cree el analista que es la intención del ciberactor detrás de esa campaña, y también en la parte de actores asociados se vincula dicho actor directamente a la página del actor. Esto que mencionando antes Ruth, de que la información sea accesible siempre desde cualquier punto en el que uno esté y que todo esté relacionado. Además, a veces, si se puede, se indica cuál fue el mecanismo que el actor usó para entrar en el ambiente de la organización, incluyendo quizá nombres de archivos o hashes, como pueden ver en pantalla. Y por último, hay un análisis de por qué dicha atribución se realizó, ya sea porque lo dice la publicación, qué fueron las cosas que llevaron al proveedor o al analista a llegar a la conclusión de que esa campaña pertenecía a un actor. También se pueden añadir comentarios del propio analista que está analizando quizá ese evento y dice y piensa que no tiene sentido la atribución que se hizo. Si el analista conoce o si están especificados en el reporte, se incluyen las similitudes con otros grupos o con otras campañas, e incluso a veces los reportes incluyen datos como puede ser juiz o quizá reportes de actividad relacionados a la región. Por ejemplo, si los ataques tuvieron siempre lugar durante una franja de tiempo determinada que se corresponde con el horario laboral en determinada región, todo lo que implique una posible geolocalización del actor también se incluye en esta sección. También tenemos la página de herramientas y quien conozca el framework de ATT&CK y haya ido al sitio seguramente habrá visto la página de software, ¿no? Que es bastante similar a lo que queremos hacer acá, pero nosotros empezamos con algunas modificaciones. De por sí ya tenemos los alias es de nuevo mismo que los ciberactores muchas veces se conocen con distintos nombres y es importante saber cuándo se está hablando de un mismo malware. Y nosotros utilizamos la palabra herramientas porque no solo vemos malware de por sí desarrollado con el objetivo malicioso de hacer robo de información o cosas por el estilo, sino que también vemos muchas veces herramientas legítimas pensadas para usos legítimos que obviamente están siendo usadas o incluso herramientas del sistema. Entonces, esta diferenciación se nos hizo muy importante y por eso es que llamamos herramientas a estas páginas. Bueno, aparte de los nombres, el nivel de confianza y una breve descripción donde se explica qué es lo que hace la herramienta a grandes rasgos, tenemos, igual que en ATT&CK, que en la matriz de ATT&CK, ellos tienen las tácticas técnicas y las descripciones de los software que tienen reportados, pero nosotros hicimos algunas modificaciones a esto, porque encontramos que era muy importante entender, por ejemplo, en qué momento una herramienta fue cambiando una técnica para hacer algo, o en qué momento cambió el procedimiento, o a raíz de qué reporte se vio una modificación en el comportamiento de sus actividades. Entonces, por eso es que agregamos la columna de campaña, donde están linkeados con cada uno de las campañas desarrolladas que mencionó previamente Valentina. Y después tenemos también la parte de detalles. En la parte de detalles, nosotros lo que ponemos es información quizás más técnica o muy específica sobre un ataque en particular. Por ejemplo, en este caso tenemos la persistencia hecha a través de una tarea programada. Como ustedes bien saben, las tareas programadas tienen, por ejemplo, un nombre. Entonces, dentro de ese nombre, quizás en una actividad en particular, para una organización se usó un nombre muy específico, donde obviamente no levante sospechas en esa organización, pero quizás en otro ataque vamos a ver otro nombre, obviamente, porque las organizaciones son distintas. Pero si bien esto no va a ser exactamente igual, para el analista que puede comprender esta información y verla, quizás encuentra patrones que le puedan ser útiles al momento de realizar sus actividades. Un poco hablando nuevamente de que esto no está pensado para hacer un feed de indicadores.
nosotros, si bien agregamos indicadores, nosotros lo pensamos como la evidencia de la información que estamos poniendo en la página. Con lo cual tenemos información sobre redes, información sobre los archivos en sí, pero esto está pensado primero para dar un backup a la información que estamos poniendo y segundo para que el analista, en caso de que encuentre necesario expandir sobre algo que quizás no está en el reporte, quizás está buscando un indicador técnico o está buscando similitudes con una muestra que tiene él y no está reportada, entonces ahí en esos momentos es donde esta información se vuelve muy importante y muy útil. Ahora vamos a hablar un poco de los ciberactores. Las páginas de los ciberactores creo que es la más clara donde se ve esto de all-in-one que mencionamos, porque si bien tiene, por ejemplo, una colección de los sets de herramientas y de las campañas, que son justamente un resumen de cada uno de los ítems que mencionamos previamente, cuando sabemos que está relacionado con un ciberactor, entonces uno puede entrar directamente a la página del ciberactor y saber cuál es la colección de herramientas que usaron, cuál es la colección de actividades que pudimos encontrar sobre ese actor, y además información básica que antes no teníamos y que se termina siendo súper clave a la hora de poder ayudar a un cliente. Como lo es las regiones afectadas, los países y las industrias, para saber si realmente es relevante o cuáles son los actores relevantes a un cliente, cuáles son los nombres alternativos con los que se conoce al ciberactor, los alias, y además el tipo de ciberactor y la motivación. Para esto utilizamos el vocabulario de STIX y es muy importante para nosotros saber estas distinciones porque es importante entender de acuerdo a cuál es el cliente, si le va a importar un ciberactor que puede ser, digamos, patrocinado por un Estado-nación, si le va a importar más lo que es cibercrimen, digamos, hay diversos tipos de actores y también distintas motivaciones que nos van a decir si es o no de relevancia para un cliente. Y aparte de su nivel de sofisticación, de qué tan avanzado es ese grupo. Y no solo eso, sino que también quisimos, digamos, no dejar algunas cosas afuera, porque no siempre todo encaja como una herramienta o una campaña, sino que hay veces que tenemos otra información que puede ser muy útil, como por ejemplo en el caso de los indictments judiciales, cuando se sabe quién es la persona que está detrás de un grupo, quizás eso es información que uno quisiera tener almacenada. Entonces esa es información que nosotros ponemos en información relevante, que pensamos que de por sí puede que no siempre esté esa información, puede que no todos los actores se encuentren con esas mismas características, pero pensamos que da mucho al contexto del análisis. Ahora vamos a ver uno de los ejemplos que tenemos, en este caso es APT28, que es uno de nuestros favoritos y seguramente todo el que esté metido en este tema también le guste bastante. Es uno de los actores más activos, que están activos desde el 2007 y es sospechado de ser patrocinado por el gobierno ruso porque se alinea mucho con sus intereses. Y en este ejemplo lo que podemos ver es, por ejemplo, que tiene un montón de alias. Este debe ser uno de los grupos más reportados, creo, en la historia del cyber, pero en este caso encontramos un montón de alias distintos que cada vez que una empresa empieza a publicar información sobre eso, le pone un nuevo nombre y nosotros tenemos que entender que es este mismo grupo para poder recolectar la información y no perderla y que se desperdigue por distintas páginas. Y además de eso tenemos, bueno, la breve descripción, las regiones afectadas, los países, las industrias, entonces de forma súper rápida el analista, incluso sin saber nada sobre este grupo, puede venir y entender si es relevante o no para su trabajo y dónde puede encontrar la información que necesita. Bien, ahora vamos a hablar de problemas que nos encontramos trabajando ya adentro con la propia información. Por ejemplo, tenemos los casos de campañas de falsa bandera, que son casos difíciles de detectar, que es cuando un ciberactor intenta simular que es otro actor por distintos fines, ya sea fines políticos, ya sea por contrainteligencia, ya sea simplemente porque está intentando que la actividad no se relacione con él. Tenemos el sesgo del analista, ya me mencionó un poco Ruth sobre esto anteriormente, pero básicamente todos tenemos nuestra propia una formación, nuestros antecedentes, nuestras propias ideas y prejuicios, y eso se plasma en los reportes que hacemos. Y cuando estamos trabajando con fuentes públicas, ya partimos de la base de que estamos trabajando con un reporte que trae un sesgo, al que nosotros además le vamos a añadir nuestro propio sesgo a la hora de analizarlo. Eso es algo no menor, hay distintas técnicas que se pueden emplear para luchar e incluso mitigar, digamos, de alguna forma los sesgos que puede llevar uno consigo, pero no vamos a entrar en eso, pero hay toda una serie de técnicas que se usan para luchar contra esto. Después tenemos el tema de las atribuciones erróneas, que también lo mencionó Ruth.
Que esto también es difícil de detectar, sobre todo si una fuente se publica y no tiene indicadores, o si tiene indicadores pero no tiene el tiempo de dedicarse a quizá bajarse la pieza, hacer su propio análisis. Entonces, el tema de las atribuciones erróneas siempre es algo complicado y controversial. La atribución en sí ya de por sí es controversial. Y ahora vamos con algunos ejemplos concretos de cosas que nos encontramos y que queremos compartir y queremos que les puedan parecer interesantes. Por un lado tenemos la malinterpretación de los observables. Puede pasar que los indicadores estén ahí, pero el analista los interprete de forma errónea. Un ejemplo que tenemos que toca directamente a nuestro equipo es el de sector J04. Este es un reporte que publicó un proveedor asiático donde afirmaba que el sector J04 estaba atacando a Argentina. En este caso, un analista de nuestro equipo se sorprendió por esta información, sobre todo porque nosotros, al estar haciendo esto y decir, bueno, están atacando nuestra zona y no lo estamos viendo, despertó mucha curiosidad, y al analizar el reporte en profundidad nos dimos cuenta de que realmente lo que estaba pasando era que el proveedor estaba asociando los indicadores que nuestro propio equipo había subido a VirusTotal como una señal de que el actor estaba atacando nuestra zona, cuando en realidad era la propia actividad de investigación de nuestro equipo. Esto se reportó y sin embargo el reporte sigue ahí y está público. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque uno nunca sabe cuando trata con información en qué se estaba basando, ¿no? En este caso fue fácil la deducción porque eran indicadores nuestros, pero en otros casos uno quizá no lo sabe. Después tenemos la falta de conocimiento específico del analista. Para esto tenemos un ejemplo que a nosotros nos hizo reír mucho. Hay una campaña, justo esta campaña no está atribuida, pero donde el ciberactor usó como user agent el valor con la frase "la concha de tu madre", y el analista que hizo el reporte, que era una persona de habla inglesa, lo tradujo como "the shell of your mother". Si bien de alguna forma sí llegó a entender que se trata de un insulto, pese a que quizá la forma de clarificar no fue la correcta, es cierto que hay algo de conocimiento específico que quizá a este analista se le escapa precisamente porque no es un hablante de español. Nosotros sabemos que hay 20 países en el mundo que tienen el español como lengua oficial, y estreso un poco lo de lengua oficial porque hay más países como Estados Unidos donde se habla español, pero no como una lengua oficial y con el apoyo del Estado. De esos 20 países, solo en 7 países, según la Real Academia de la Lengua, se usa esta expresión de forma cotidiana. Si bien sabemos que como indicador para afirmar que el ciberactor es de esta región no es suficiente, teniendo en cuenta que tenemos un ciberactor bastante activo en esta zona, en esta área, si lo sumamos esto con otros indicadores, quizá podría llevarnos a afirmar que la atribución, que el ciberactor detrás de esa actividad es de esta área geográfica. Pero claro, si no soy un hablante de español y no conozco este tipo de sutilezas, nunca lo voy a saber. Y a nosotras nos pasa también, teniendo en cuenta que trabajamos con reportes en inglés, reportes en ruso, reportes en coreano, reportes en chino, reportes en vietnamita, y hay toda una barrera cultural e idiomática que tenemos como problema. Por último, está el problema de la superposición de las atribuciones, que también lo mencionó Ruth un poco antes. Como los que estén más familiarizados con esto sabrán, las empresas por lo general deciden usar sus propias nomenclaturas por muchas cuestiones. A veces hay temas de copyright, hay temas de querer distinguirse, y también hay un tema de no querer decir que tal actividad corresponde sin lugar a duda con tal grupo. De esta forma, como que termina de alguna manera evitando caer en un posible error o en una posible discusión de si la atribución estaba mal o no. Esto es algo que Mitre arregló muy bien en la página. Si ustedes van al framework de ATT&CK, van a ver que en la parte de grupos ellos no hablan de alias, sino de actores asociados.
de forma que se terminan armando como bolsas donde se cree que determinados comportamientos pueden relacionarse con un mismo grupo o sector. Acá hay un ejemplo de esto, de un actor que nos generó también muchos problemas por distintas formas que se terminan refiriendo a él, que es Oilrig. Lo que ven son capturas de distintas fuentes donde se le dan distintos nombres, que tanto como APT35, como APT34, como APT33, también en otras fuentes. ¿Cómo lidió nuestro equipo con esto? Y esto fue un trabajo que hizo mucho uno de nuestros compañeros, Francis Gibernau. Armamos una matriz sobre actores y proveedores. Y con eso establecimos como los distintos nombres y pudimos clarificar dónde hay una superposición en la atribución, y también nos sirvió para establecer el grado de visibilidad de los distintos proveedores en función de las fuentes públicas. Y aclaro lo de las fuentes públicas porque quizá un proveedor en sus reportes privados tenga una visibilidad mayor de la que nosotros sabemos, pero teniendo en cuenta que nuestro trabajo se limita a fuentes públicas, ya tenemos ahí un primer sesgo. Lo siguiente, que es muy importante, es puntuar las fuentes. Para eso nosotros armamos una fórmula y lo que primero que hicimos fue establecer un valor para cada fuente según el tipo de fuente. Por ejemplo, si es un diario o un periódico, si es un reporte de un analista, si es un reporte de un vendor, si es un acta judicial, si es un comunicado de una víctima, dependiendo del tipo de fuente, tiene un valor. Si es un proveedor, de acuerdo a nuestra matriz, tiene un valor un multiplicador, la visibilidad que cuente en esa región. Si es un analista, tiene un valor la reputación de dicho analista. Y por último, se valora si la fuente cuenta o no con indicadores de compromiso. Un poco también como lo mencionó Ruth, si una fuente no cuenta con indicadores de compromiso o no tenemos indicadores de compromiso, no podemos contrastar esa información, con lo cual se valora extra si la fuente aporta esos indicadores. Pero es muy importante y hay que tener en cuenta que el analista tiene que saber en qué momentos tiene que ignorar esta fórmula, si es necesario o no. Puedo dar un par de ejemplos muy claros. Si es alguna investigación que hicimos nosotros mismos y nosotros mismos somos la fuente y nosotros mismos somos los que trabajamos con los datos puros, entonces eso siempre va a tener un nivel de confianza mayor. Si la fuente es un comunicado de una empresa que sufrió un ataque y está reconociendo el ataque, pero no tiene indicadores, obviamente esa fuente va a tener mayor peso pese a que no tenga indicadores, ¿no? Entonces siempre se espera que el analista también aplique su criterio, no que solo se rija solo a una fórmula mágica. Bueno, ahora vamos a explicarles un poco de cómo hicimos nosotros para leer este libro de los secretos, como decimos nosotras, o cómo hacemos para agarrar desde los reportes de fuentes públicas y poder generar las tácticas, técnicas y procedimientos entendiendo un texto. Primero, lo importante es, como nosotros ya mencionamos estas tres categorías de campañas, herramientas o ciberactores, entender sobre qué estamos leyendo. Porque muchas veces los reportes quizás quieren hablar sobre un ciberactor, herramientas, entonces depende de cómo nosotros vamos a estructurar la información, tenemos que entender sobre qué estamos leyendo. Una vez que leemos la fuente, identificamos cuáles son los párrafos que describen el comportamiento y tomamos uno, ¿no? Una vez que tomamos este párrafo, lo que vamos a intentar hacer es comprender cuál es la táctica a la que corresponde esta descripción. ¿Por qué hacemos esto y por qué no decimos, bueno, vamos y detectamos la técnica? Y la realidad es que hoy en día existe solo 11 tácticas, antes eran 9 incluso, pero se fueron agregando a raíz de que la comunidad fue aportando. Pero hay más de 300 técnicas, entre subtécnicas, o sea, hay muchas cosas para ahondar que uno generalmente no puede juntar toda esa información en la cabeza y tenerla súper fresca cuando lees un párrafo. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar primero la táctica, qué es lo que se está intentando hacer, si se está intentando hacer un movimiento lateral, si se está intentando filtrar la información. Y una vez que tenemos esa categoría, simplificamos la descripción en una oración y empezamos a buscar dentro de lo que sería la matriz de ATT&CK
bajo la táctica que yo ya identifiqué, cuál es la técnica que me está describiendo esta oración. Ahora, puede pasar que la técnica no exista, y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos vacío? No, la idea es que aportemos y creemos nuestra propia técnica, no tengamos miedo, digamos, de hacer estas cosas, porque así fue como ATT&CK básicamente fue desarrollándose. Incluso al principio, de nuevo, menciono que solo había 9 tácticas, se agregaron 3 más en el desarrollo del tiempo, y se agregaron un montón de técnicas gracias a que la gente y los analistas fueron aportando, se hicieron discusiones y se fueron agregando al framework para que nos ayude a todos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Este primer ejemplo habla de un malware que de por sí el desarrollador parece que mucho sobre evasión de defensas no hizo más que firmar el malware con un certificado digital válido, con lo cual, digamos, empieza a evadir las defensas del sistema porque lo reconoce como algo que, bueno, probablemente si está firmado es algo benigno y, bueno, pueden pasar estas cosas. Entonces, en este caso vemos que es una táctica de evasión de defensas bastante clara. Vamos a la matriz de ATT&CK y bajo la táctica de evasión de defensas encontramos esta técnica que se llama Subvert Trust Controls o, se me fue en español. Subversión de controles de confianza. Gracias, por eso estudiaste traducción, para ayudarme en estas cosas. Y bueno, dentro de eso encontramos un montón de subtécnicas, ¿no? Entre eso encontramos code signing, por ejemplo, que es claramente hacer referencia a este comportamiento que decimos, ¿no? Que es una técnica de evasión donde firman el malware para que parezca un software válido, digamos, y genere menos sospechas que algo que no está firmado. Aparte de eso, tenemos información como las fuentes de datos de donde nosotros podemos ver este tipo de actividades, donde podemos empezar a mirar cuando estamos buscando algo que se comporta de esta manera y cuáles son las defensas que pueden saltear. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es de un ransomware que si bien muchos quizás pensarían que son bastante básicos, que encriptan, te dejan una nota y listo. A veces en la aplicación estas cosas se ven distintas cositas interesantes, como en este ejemplo no sabemos si realmente fue a propósito, fue sin querer en la aplicación, pero lo que hace es que básicamente una vez que infecta el sistema y encripta todo lo que necesita encriptar, le cambia las passwords a todas las cuentas de administrador. Es realmente raro pensar que esto puede haber sido un error, probablemente sea que en realidad no sea un ransomware, sino simplemente quiere impactar, o sea, no está buscando realmente un rescate, sino que simplemente quiere impactar a la víctima. Entonces, entendemos que esto, queriendo o no queriéndolo, es una táctica de impacto. En este caso, cuando nosotros leímos este reporte en particular, no encontrábamos ninguna ninguna descripción que nosotros habíamos encontrado. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear nuestra propia técnica y no quedarnos con los brazos cruzados, después la compartiremos con ATT&CK y cuando se integre haremos un reemplazo. En este caso la llamamos ICE 001, ICE de Intelcon, 001 porque es nuestra primera técnica. Y es muy importante tener un identificador para poder justamente hacer un seguimiento de las técnicas que fui creando, para poder actualizarlas y poder también cambiarlas cuando ya haya un consenso. En este caso le llamamos denegación de acceso al sistema, que nombre claro, digamos que no haya mucho lugar a dudas, apenas leerlo, para ayudar a los otros analistas a que también la usen. Pero bueno, a las 2 semanas más o menos de haber hecho esta técnica, ATT&CK hizo una actualización a su framework, con lo cual agregó la técnica que correspondía a este comportamiento, la llamó Account Access Removal, es decir, eliminación de acceso a las cuentas, y le puso su identificador. Entonces nosotros ya terminamos este trabajo, pero bueno, teníamos nuestro identificador, lo que vamos a hacer es reemplazar el identificador y listo, o sea, no perdimos las tareas, no perdimos la información y quizás incluso hasta contribuimos con el framework de ATT&CK y ahora estamos hablando el mismo lenguaje que toda la comunidad de seguridad informática está hablando. Bueno, y ahora que ya hablamos un poco de cómo estructurar y escapar a estos escombros de datos, lo que les vamos a contar son los problemas y las lecciones que aprendimos, más bien, más que los problemas, las lecciones que nos quedaron a nosotros después de llevar años trabajando con esta plataforma. Bueno, primero elegir una buena tecnología sobre la que construir, ¿sí? Esto es importante porque quizás, como bien habíamos dicho,
quizás cuando vos elegís una tecnología, después los requerimientos de la información o cómo querés consumirla, eso va cambiando. Y depende de la tecnología que hayamos elegido en un inicio, quizás no podemos, digamos, ser mucho más flexibles. Entonces, tengamos en cuenta que es muy probable que tengamos que evolucionar junto con la información. Después, no malinterpretar los objetivos. Con esto queremos decir, entender que hay muchísima información allá afuera y no podemos recolectar todo porque tenemos recursos limitados y no necesariamente probablemente tengamos que recolectar todo, tenemos que entender qué es lo que es importante para nosotros y enfocarnos en eso y en poner lo mejor para hacer los mejores resultados con eso que nos interesa. También es importante definir un flujo de trabajo que nos asegure que obtenemos resultados de alta calidad. Para esto les mostramos más o menos un flujo similar al que mantenemos nosotros. Lo primero está basado en el flujo editorial de trabajo. Lo primero es en la etapa de producción, donde un analista lee el reporte original y lo prepara en base a una plantilla dada, unas plantillas como las que les mostramos, que trabajamos bastante Ruth y yo en que fueran que tuvieran la estructura más, que nos sirviera más a nosotros para extraer el máximo jugo posible. Después, para una etapa de control de calidad, que es especialmente importante en lo que son las herramientas, cuando estamos analizando las herramientas de los ciberactores. Esto se habló también durante AttackCon. Incluso el equipo de Attack comentaba cómo cuando están haciendo un análisis para extraer las TTPs de un informe, que muchas veces un analista sin querer, por una cuestión también obvia, humana, de cansancio, lo revisa, saca unas técnicas, pero después llega otro analista, lo vuelve a revisar y encuentra cosas que el primer analista se dejó por el camino. Entonces siempre es muy importante que al menos haya un par de ojos, dos pares de ojos, revisando los reportes y extrayendo al máximo las técnicas. A veces incluso hay técnicas que están relacionadas entre sí, fuera de que sean subtécnicas, sino que para haber hecho un paso, primero deberían haber hecho otro, y un analista quizás se olvida. Entonces eso es importante. Por lo general lo que hacemos es devolver el reporte a la etapa de producción y una vez que los errores son modificados, se vuelve a la etapa de control de calidad y finalmente pasa por una etapa final donde un corrector, sin leer esa fuente original, simplemente observando el reporte final, busca cualquier tipo de descuido y lo pasa a una aprobación final. También es muy importante, y creo que venimos repitiéndolo bastante, que se atengan siempre a una estructura y a un vocabulario concreto. Nosotros, por ejemplo, para todo lo que es vocabulario, usamos sticks, y para lo que es estructura usamos attack. Pueden ustedes, si quieren, usar otra cosa. Por ejemplo, nosotros hablamos de ciberactores y attack habla de adversario. Hay proveedores que hablan de enemigos. Realmente queda a criterio de lo que cada uno quiera. Nosotros elegimos sticks. Root eligió sticks en su primer momento. Pero lo importante es que lo mantengan y que sean consecuentes y no se convierta en una bolsa de terminología donde no se entiende bien de qué se están hablando o qué se están refiriendo, porque una vez lo llaman de una manera y otra vez lo llaman de otra. También pensar cómo la información va a ser consumida, ¿no? De nuevo, volviendo a la experiencia personal, está bien que en un inicio no pensábamos que íbamos a consumir esta información así, pero empezamos a utilizar Excel, con lo cual en un momento era totalmente inmanejable trabajar con planillas, pero esto justamente fue porque no pensamos cómo la información iba a ser consumida en el futuro. En su momento, obviamente, para el requerimiento que teníamos en el momento, cumplió su objetivo, pero es muy probable de que esta información es muy rica, digamos, es muy útil para un montón de cosas y es importante tener en cuenta que probablemente lo queremos consumir en más de una forma, por lo cual hay que entender eso para no limitarnos desde el principio, ¿no? Y también definir una buena estructura de antemano. Es increíble lo fácil que se le hacen a los analistas una vez que ya está todo, digamos, ordenado de una estructura en particular y que seguimos con esa misma estructura. Ellos ya saben exactamente dónde ir a buscar la pieza de información que están buscando, porque no necesariamente les va a interesar todo. Quizás están buscando algo muy específico y hacer eso usando solo reportes que se van publicando y sin tener un seguimiento de un montón de cosas, se hace muy complicado y lleva muchísimo tiempo, con lo cual una buena estructura ahorra un montón de recursos.
Así que bueno, básicamente en resumen, lo que queremos que se lleven de la charla principalmente es que tienen que ser consistentes, hagan lo que hagan, siempre sean consistentes. Esto fue todo por nuestra parte. Si tienen preguntas, estamos encantadas de responderlas. Si no, tienen ahí nuestras redes sociales y también nos pueden escribir y les respondemos. Muchísimas gracias, Valentina, Ruth, impresionante ponencia, como siempre, no esperábamos menos de vosotras. Tenemos algunas preguntas del público. Nos preguntan qué tendencias en cuanto a técnicas y motivaciones estáis viendo en campañas actualmente. Qué buena pregunta, esa es una buena pregunta, porque realmente ver las tendencias es algo complicado, que depende mucho de la información que estés consumiendo, ¿no? Para que realmente sea una tendencia que sea útil. Y esto también es una de las cosas que nosotros nos encontramos problemas al elegir la plataforma, justamente porque elegimos una plataforma que hacer un query como estadístico de toda la información que teníamos se hace muy, muy difícil, y eso nos llevó a empezar a desarrollar otras plataformas e intentar salir de la original. Eso, bueno, es más interno, ¿no? Pero es un poco de lo que estaría bueno que se lleven, de que no siempre es fácil hacer esas estadísticas y no es que simplemente a ojo. Si yo te tengo que decir a ojo, yo te tendría que decir spearfishing. Pero eso también es muy probable que sea un bias mío por la naturaleza de la obtención de la información que nosotros tenemos. Así que es muy complicado contestar eso en una forma general sin ponerle un scope de, bueno, en esta región, por ejemplo. Así que depende mucho. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que si quieren hacer ese tipo de análisis, piensen en eso, en parte de cómo se va a consumir la información para poder sacar estos resultados. Perfecto. La siguiente pregunta, desde la posición de un sysadmin, de un administrador de sistemas, de una empresa pequeña, ¿cómo aplicar este framework si existen algunos elementos ya de seguridad, como el firewall, antivirus, parches, etcétera, que pudieran mitigar estas grandes amenazas que comentamos? Sobre eso hay un montonazo de recursos. Si van al sitio de Attack de Mitre, hay muchos recursos relacionados a este framework de cómo se pueden hacer varios ejercicios o varios, digamos, enfoques para ir mejorando la seguridad de a poco. No es necesario ser una gran compañía para poder aplicar este framework y poder empezar a ser cada día más seguro, ¿no? Esto se mencionaba mucho en AttackCon, en una gran charla donde se veía todo como si fuese un tablero de ajedrez, ¿no? Está pensado así. Nosotros pensamos que los ciberactores, digamos, el ciberespacio es todo un tablero de ajedrez donde los ciberactores tienen básicamente ganado todo el tablero por ahora. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a agarrar cada una de las técnicas que nosotros encontramos, quizás empezar desde las más simples, las más básicas, y empezar a construir detecciones sobre eso, hacer evaluaciones sobre esas detecciones, y a medida que podemos ir mejorándolo, haciendo, digamos, un ciclo. Pero bueno, sobre este tipo de prácticas hay varias cosas escritas muy interesantes en el sitio, así que yo les recomiendo realmente que si les interesa empezar a aplicarlo, vayan a los recursos de Attack y indaguen un poco, porque hay muchas cosas interesantes de gente que está trabajando en el día a día para hacer esto con empresas que quizás no son tan grandes. Y mismo la página de Attack es una mini threat library de alguna manera. Tienen información sobre las herramientas, tienen información sobre los actores, tienen herramientas mapeadas ya con las técnicas, así que yo empezaría pensando, mi empresa también es una empresa pequeña, pero corresponde a una industria. ¿A qué industria pertenece mi empresa? ¿Qué actores están atacando mi empresa? Empezaría por ahí, y quizás me valdría de la información pública que está en la página de Attack para empezar a perfilar los actores y las técnicas que están usando, y empezar a armar el plan de cómo defenderme. Y también tampoco pensar que necesitan todos para empezar a hacer eso. No es necesario que sepan cuáles son todos los actores que afectan a la industria en particular sobre la que yo trabajo, sino que se puede empezar de a poco. O sea, se conoce uno, bueno, enfoquémonos en este actor en particular si se tienen pocos recursos, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, chicas. La siguiente pregunta, ¿qué países y sectores están siendo un mayor objetivo actualmente? Eso es difícil, Países, eso es muy difícil de bueno, contestar. es muy difícil, pero es que tenemos que partir de la base de que tenemos un sesgo muy grande en las fuentes. O sea, piensen que trabajamos principalmente con fuentes en inglés, lo cual implica ya de por sí que la información que analizamos viene sesgada, y la mayor parte de los proveedores de inteligencia están basados en Estados Unidos, con lo cual tenemos cierto sesgo. Hay una clara mayor cantidad de información de actividad relacionada
ataques llevados a cabo contra los intereses estadounidenses por parte de actores supuestamente chinos, supuestamente rusos y supuestamente norcoreanos, iraníes. O sea, tengamos siempre en cuenta que partimos de que la información que nosotras manejamos está sesgada. Sí, y principalmente también entender que eso, si bien es un problema, no es un error, es algo que hay que ir mejorando y que hay que detectarlo y entenderlo y mejorarlo, porque es un tema de visibilidad. No, quizás no todas las organizaciones tienen los mismos requisitos de visibilidad, pero si suponiendo que uno tiene unos requisitos de visibilidad y se dan cuenta que realmente, no sé, nosotros estamos en Latinoamérica, de Latinoamérica no hay muchas cosas reportadas más allá de algún que otro cibercrimen, y ahí nosotros entendemos que tenemos un problema de visibilidad que tenemos que ver cómo solventarlo y mejorarlo para tener mayor visibilidad donde tenemos clientes en Latinoamérica. Ahora, si no tuviésemos clientes en Latinoamérica, quizás eso no nos interesa, pero hay que entender eso, ¿no? De nuevo, es como otra forma de bias. Es la información a la que tenemos acceso y a la que no se tiene acceso se tiene que buscar y solventar cómo se hace para poder generar información de esos sectores. Y creo que también hay otro problema, que es que la falta de visibilidad genera la falta de visibilidad genera una sensación falsa de seguridad. O sea, como no hay reportes o no hay información al respecto de la actividad de los ciberactores en ciertas zonas, quizás se tiende a pensar que es que no están actuando, pero no es real. O sea, obviamente que están actuando, simplemente no están establecidos los mecanismos necesarios para detectarlos y no se está viendo o analizando qué es lo que están haciendo, pero, pero están. Sí, por eso también pensamos que es bastante útil e importante colaborar con la comunidad también, ¿no? Porque quizás la comunidad te puede dar otra visión de ciertos, digamos, visibilidad o dónde podemos ir a empezar a consultar para poder mejorar esto. Cuanto más sea la contribución, cuanto más sea la colaboración, cuanto más conciencia haya de que estas cosas pasan y que se puede aumentar la visibilidad, mayor va a ser la información que vamos a tener todos y mayor va a ser la capacidad que vamos a tener todos de defendernos. Perfecto, muchísimas gracias, chicas. Os hago una pregunta fácil para que veáis que no soy tan malo. Si subo un fichero a Virus Total, ¿queda registrada mi IP y el archivo? Qué buena pregunta. Esa habría que preguntarle a la gente de Virus Total. Pero lo que podemos dar fe es que cuando uno sube con un usuario, ¿no? Porque te puedes subir una muestra anónima o puedes subir la muestra con un usuario. Si vos tenés un usuario, tenés un identificador único por usuario. Con lo cual, si bien quizás no sabemos exactamente qué es una IP o quién es, puedes saber que es una misma persona que subió una muestra y que subió otra. Esa información, digamos, habrá que ver en el backend, digamos, de Virus Total, cuánta visibilidad tienen sobre las IPs. Yo calculo que tranquilamente podrían, porque incluso cuando uno sube un archivo, se le pone el país desde donde se subió, y calculo que eso lo debe sacar con la IP del browser. Pero bueno, me queda detectar si quizás con el mismo usuario desde otra IP pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, tengan en cuenta que si ustedes suben algo a Virus Total, considérenlo completamente público. O sea, no va a ser público para todo el mundo, va a ser quizás público para sus clientes, pero termina siendo público. Así que nada, ténganlo bastante en cuenta. Sí, sobre todo si tienen dudas de si quieren analizar o ver algo que puede llegar a ser un documento confidencial, quizá lo pueden hashear primero y buscar si el hash está en Virus Total en lugar de tirar un archivo que quizá es un archivo confidencial y termina siendo público. Muchas gracias, chicas. Efectivamente, desde Intelco nos apoyamos con eso. Por favor, analistas, cuando subáis cualquier muestra propia de vuestras empresas o clientes, si subís para comparar en Virus Total, subir el hash, porque si no, todo lo que sea terceros se queda en terceros. En este caso, IPs y ficheros. Siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo podríamos identificar si un grupo APT involucrado en una investigación es el que está alterando la información o para ser atribuido a otro? Buena pregunta. Ujú. Y bueno, ahí está justamente, ahí es una confluencia entre la experiencia, el conocimiento y las herramientas que tenga el analista, ¿no? Para poder diferenciar entre una y otra cosa, ¿no? A veces quizás es un ataque de falsa bandera muy burdo, que es bastante fácil de identificar,
o hay veces que serán grupos muy avanzados que saben bien lo que están haciendo para poder, digamos, confundir, ¿no? Pero bueno, también hay que entender cuándo realmente es importante detectar al adversario o cuándo simplemente lo queremos detener, ¿no? O sea, para detenerlo es muy importante también el tema de la atribución, porque a veces nos pueden dar información de cómo se van a comportar en el futuro. Pero, pero bueno, hay que entender que pueden pasar estas cosas y ahí es cuando justamente importa que haya un analista, por eso es que decíamos que esto no reemplaza a un analista, es súper importante que haya alguien detrás viendo realmente cómo están haciendo las cosas. Y como siempre, como decimos de nuevo, ¿no? También los atacantes también son personas y ellos también cometen errores o hay cosas que quizás no puedan replicar exactamente como el actor original. Entonces ahí es donde uno tiene que poner el ojo y empezar a detectar y separar la paja del trigo, digamos. Katie Nichols está por dar una charla muy interesante, ahora no me acuerdo dónde, pero la pueden buscar en su Twitter, lo publicó hace poquito, sobre que los actores son precisamente humanos y son igual de vagos que cualquier otro y que cometen los mismos errores que cometemos cualquiera de nosotros. Con lo cual, sí, eso es algo a recordar. Y yo quería mencionar también em, que quizá también nos podemos ayudar de lo que sería las TTPs precisamente. Si bien obviamente si es un ataque de falsa bandera muy bien hecho, no va a ser tan fácil de distinguirlo por eso, pero el punto de las TTPs y si alguien piensa en la pirámide de dolor de David Bianco, es que son el tope de la cima de la pirámide, que es lo más difícil para el ciberactor de cambiar, que es la forma en la que tiende a comportarse. Entonces, quizás si los indicadores dicen una cosa, pero las TTPs dicen algo completamente distinto, quizá, y digo solamente quizá porque solo quizá, podemos estar ante algo sospechoso que nos haga dudar de si realmente se corresponde con la actividad de ese ciberactor. Perfecto. Última pregunta que tenemos. Estos análisis parecieran como encontrar una aguja en un pajar. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos para un novato? ¿Cómo empezar a formar la estructura mental para llegar a estos análisis tan sofisticados? Leyendo reportes, creo yo. Sí, yo Así creo que, o cuando, sea, digamos, si se tienen muy limitados los recursos y uno realmente no sabe por dónde arrancar, bueno, primero sí, teniendo un poco, como dice Valen, leer reportes y entender cuál es el glosario, los términos que se usan, ese tipo de cosas es elemental, ¿no? Pero de ahí también entender que hay que dirigir la investigación, ¿no? Hay que entender qué es lo que estoy buscando y por qué estoy buscando. Una vez que yo, digamos, si yo empiezo a querer juntar todo de todo, me voy a volver loca. Pero si empezamos bueno, yo quiero juntar quizás sí quiero juntar todo de todo, pero voy a empezar quiero juntar cosas de atacantes de Rusia, por ejemplo, que se sospechan que son rusos. Entonces ahí ya pones un límite y mientras vas desarrollando la información vas a ver también cómo estructurarla. Qué sé yo, nosotros empezamos sin una estructura clara y cuando entró Valentina, ella nos ayudó un montón con la estructura y con el workflow para hacer un buen producto. Y ahí cambió muchísimo la forma en que los analistas consumían la información y se les hizo mucho más fácil. Pero esto se da con la experiencia, ¿no? No podemos decirle nosotros cuál es la estructura específica que les va a servir a ustedes. Entonces es mucho también de meterse, ahondar, leer, hacer, equivocarse, ir y arreglar y así hasta que en un momento haya algo que nos, en términos de calidad, nos parezca correcto. yo creo que es, y es mi opinión como alguien que entró un poco a esto desde otra rama, creo que ser inteligencia implica leer mucho, leer y leer y leer y leer mucho, tanto no solamente cosas puramente relacionadas con la tecnología, sino, por ejemplo, estar al día de lo que pasa en el mundo, de las noticias, saber un poco del contexto histórico de distintos países. Eh, Hay páginas muy buenas, se me ocurre ahora un recurso español que a mí me gusta muchísimo que se llama El Orden Mundial, que hace unos análisis muy interesantes, tiene unos mapas muy interesantes para entender el nivel geopolítico. También está el libro de Pedro Baños de cómo dominar el mundo y del orden mundial. Así se domina el mundo y el orden mundial, que son dos buenos recursos como para empezar, que además son entretenidos de leer. Después hay libros propios de inteligencia que pueden, para entender un poco la psicología,
no me sale ahora, Richard Reur, que se llama Psychology of the Threat Intel Analyst, que está en la página de la CIA, se lo pueden descargar gratuito. Es tipo, la CIA tiene una sección que es biblioteca y tiene libros que pueden consumir. Después hay un libro de Lowenthal sobre inteligencia también. Sí, Y digamos otra que cosa es muy importante también no perder eso, ¿no? Como esto es ciberinteligencia, no deja de ser inteligencia tradicional aplicándole cosas tecnológicas. Tal cual. Y para empezar a entender, yo creo que ATT&CK es un gran recurso para aprender. Más allá de que sirve como para entender a los adversarios, hay un excelente mecanismo para aprender cosas es agarrar una técnica de ataque y decir, bueno, ¿cómo funciona el Sphere Phishing, por ejemplo? El Sphere Phishing Attachment. ATT&CK tiene una descripción y te lo explica. Y con eso podés ir viendo, bueno, cómo funciona. O sea, se abre una macro, ¿qué pasa? ¿Qué es una macro? Y vas profundizando de a poco en cada cosa. Y puse el ejemplo del Sphere Phishing porque es el más fácil, pero hay un montón. Y hay otra cosa que pueden usar si quieren ir a la parte un poco más práctica, que es Atomic Red Team. Atomic Red Team agarra las técnicas de ataque y te da pequeños scripts que podés ejecutar para replicar ese comportamiento. Y con eso, más ATT&CK, podés ir de a poco ir como construyendo una base de conocimiento que te permita crecer y desarrollarte también, ¿no? Sí, también es importante que dentro de las mismas páginas de técnicas ellos ponen todos los software y los reportes con referencia y todo a cada uno de los reportes donde encontraron esa actividad y una descripción. Entonces eso está bueno para quien quizás está leyendo una técnica y realmente no la termina de entender, o sea, quizás sí en la teoría, pero en la práctica, bueno, cómo se aplica. Está muy bueno ver esos ejemplos y entenderlos para realmente entender la técnica, entender cómo funciona y entender cómo podríamos hacer para poner reglas para detectarlo y para poder hacer un análisis sobre eso. Muchísimas gracias, chicas, de verdad. Ruth, Valentina, un placer y un honor haberos tenido aquí en Intelcon. Os recordamos a los asistentes que mañana continuamos en esta sala 2 a las 4 de la tarde hora española con la ponencia de Selva Orejón. Muchísimas gracias de nuevo, Valentina y Ruth, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Sí, gracias.